Bien, vamos a hablar ahora del juez Urrutia, de este caso de las videollamadas. El gobierno presentó ahora planteó más bien, su rechazo a la decisión del juez Daniel Urrutia, quien había autorizado a reos ligados al crimen organizado para poder realizar videollamadas con sus familiares desde la cárcel de alta seguridad de Santiago. El ministro de Justicia ayer se reunió con el presidente de la Corte Suprema. Ahí se abordaron otros temas. Se dio a entender de que no era particularmente por la coyuntura en particular de las videollamadas, pero uno entiende que... Claro, uno cree que, o sea, de todas maneras es un tema obligado. Lo que dijeron es que no había sido por este tema esta reunión, pero uno entiende que probablemente se tocó o se discutió o se abordó este problema que ha quedado allí planteado, y en donde, bueno, a la salida de esta reunión el ministro de Justicia afirmó que, y acá tenemos además otro punto de vista del gobierno y del ministro de Justicia además, donde dice que hay razones suficientes para sostener la ilegalidad de esa resolución, y dice además que infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, porque acá además una vez más está en discusión qué es lo que ocurre sobre los beneficios que pueda existir para la población penal, o cuáles son los derechos que puedan tener algunos reos, que además hay que hacer presente que no son reos condenados, son reos que están todavía en prisión preventiva, preventiva. Por lo tanto, por ahí además se argumenta, o al menos va la argumentación del juez Urrutia, en decir que ellos no han perdido sus derechos, que ellos tienen la disposición además de... las visitas las tienen. Gendarmería ha sido claro también en eso, que ellos tienen derecho a visitas, pero acá la discusión se ha centrado en las videollamadas y en el riesgo que eso además pueda representar para la seguridad de la propia Gendarmería, que fue la que presentó este recurso ante la Corte. Esto está por ahora congelado. Sí. Y se debe revisar qué es lo que ocurre con ese recurso y si es que hay alguna resolución de parte de la Corte. Ahora, igualmente, lo que ha dicho el ministro de Justicia, Luis Cordero, marca un punto de inflexión respecto de cómo el gobierno había enfrentado esta polémica desde el viernes pasado. ¿Por qué? En realidad desde el viernes pasado. Porque el ministro de Justicia subrogante no había hablado de ilegalidad. Había hablado solamente de que no estaban de acuerdo con la medida que proponía el juez Urrutia. Pero, acá hace énfasis claro, aquí derechamente el ministro de Justicia entra a esta discusión con una actitud bastante más tajante y lo califican como ilegal. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esas personas que están cumpliendo con esta medida cautelar de prisión preventiva ya tienen el beneficio de las visitas, como decías tú. Y que por lo tanto esto de autorizar videollamadas viene a ser un privilegio. O sea, una cosa es que las personas que están siendo investigadas cumplan y que se cumpla con el principio de inocencia, ¿no es cierto? Que era lo que resaltaba el juez. También lo escuchamos de algunos abogados defensores, que hay que decir entre paréntesis que los abogados defensores siempre van a defender eso, porque es un negocio. Entonces, ya había argumentado el juez que aquí había que respetar derechos internacionales, derecho de las visitas, el derecho a socializar de las personas que tienen esta medida cautelar. Pero lo que dice el gobierno, y me parece que es correcto el acento que pone el gobierno, es que esos derechos están consignados ya en la ley y que se ejercen a través de las visitas, pero de visitas que son revisadas. Claro, de visitas que son revisadas, se enrolan al momento de ingresar a un centro penal. Claro. Ahora, entiendo además, acá sin querer tomar postura por ninguna de las posiciones que se han planteado, pero para poder entender un poco más cuál es el argumento que entrega el juez Urrutia, estamos hablando de reos o personas que están en prisión preventiva, quienes están vinculados a delitos graves, pero ¿por qué tal vez se da esta posibilidad de una videollamada? Porque se quieren contactar con sus familiares que están fuera del país. No estarían acá en Chile. Ya, pero yo me pregunto otra cosa. Tal vez él da esa facilidad, entre comillas, y considera al juez que tienen ese derecho. Pero, por contraparte, se plantea, Karina, que acá están detenidos por delitos graves, delitos que pueden poner en riesgo la seguridad del país, la seguridad de Gendarmería. Es que si no, ¿qué sentido tiene mandarlos a una cárcel de alta seguridad?
si es que se supone que estas personas están vinculadas o en medio de la investigación no están siendo vinculadas a una banda de lanzas del centro de Santiago. Están en un módulo especial. Están en un módulo especial, están siendo vinculadas a una de las bandas más violentas del último tiempo en toda Latinoamérica, una banda que tiene presencia en nuestro país, que ya está comprobado que tiene una facción que opera acá y que, por lo tanto, son mandadas a un recinto de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene que los manden a ese lugar si después van a autorizar videollamadas? Claro, que pueden gozar de ese tipo de beneficios. Claro. Esto ha escalado de todas maneras a nivel político. Desde la oposición incluso han pedido la suspensión o expulsión del juez Urrutia, que dicho sea de paso, además esta semana comenzó sus vacaciones. Y hay que ver además qué es lo que ocurre ahí en materia política sobre este tema, ¿no?, que está ahí sobre la mesa. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro de Justicia. Escuchemos qué es lo que planteó ayer una vez terminada esta reunión con el presidente de la Corte Suprema. El Ejecutivo ha sido claro sobre este punto. La decisión del juez Urrutia, en nuestra opinión, infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad. En esto el Ejecutivo ha sido muy enfático. Las regulaciones de establecimientos de estas características, la característica de las personas que están privadas de libertad ahí y la condición procesal en la que se encuentran exige que respecto de ellas las comunicaciones telemáticas estén completa y absolutamente restringidas, que no es lo mismo que estén restringidas sus visitas. La posibilidad que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país. En opinión de Gendarmería, eso, y en opinión del Gobierno, eso compromete la seguridad del establecimiento y la condición de máxima seguridad del establecimiento y la particularidad de las personas que están ahí. Esta resolución atenta gravemente contra el régimen interno dispuesto para este recinto penitenciario especial de máxima seguridad. Y como Gendarmería tiene el convencimiento absoluto de que aquí hay un bien superior, y este bien superior es la seguridad y la tranquilidad, ¿no es cierto?, de nuestros compatriotas, de la ciudadanía, respecto a que estos internos que pertenecen a organizaciones criminales y que lideran esta organización en el país no deben tener contacto de manera descontrolada con el exterior. Con fecha 2 de febrero, ¿no es cierto?, Gendarmería recurre en un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde tuvimos noticias bastante positivas hasta el momento, toda vez que primero la Corte acoge el recurso y segundo, de manera inmediata da una instrucción de no innovar. Hoy día estamos esperando la resolución de la Corte y esperamos que tengamos resultados positivos. Bueno, el ministro dice entonces que esta decisión es ilegal, que infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, pero por otro lado además aclara que no está en discusión el derecho de las personas a recibir visitas. En eso además ha sido bien claro también Gendarmería, donde dicen que las visitas cuentan con ese derecho, pero deben cumplir allí con obligaciones que tiene cualquier persona que va a visitar un recinto penal, un establecimiento penitenciario, entre otras el tema de la revisión, el enrolamiento, y acá la discusión se está centrando en la posibilidad de que exista algún tipo de comunicación telemática desde un establecimiento de máxima seguridad con personas que están vinculadas a delitos gravísimos en el país. Ahora, también le preguntaron al ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre las denuncias de amenazas que había, que había denunciado y que había aludido a las que había aludido el juez Urrutia. Y él dice que, ahora ya se sabe que lo que dice el juez es que él habría recibido más de 7 amenazas de muerte por redes sociales. Y respecto de eso, el ministro de Justicia dijo: sobre las amenazas a cualquier autoridad pública, el Ejecutivo siempre ha sido enfático. Yo supongo que si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva, que sería el Ministerio Público, para estos efectos. Pero además dijo, el Ejecutivo no tiene constancia en antecedentes de eso y la autoridad competente es el Ministerio Público con ese fin. O sea, el gobierno no sabía de esto. En frente a estas denuncias de amenazas. Ahora, hay que mencionar otro tema que no es menor. Se autoriza por parte del juez las videollamadas. ¿Con qué celular se hacen esas videollamadas? Claro. ¿De dónde sacan un celular los internos para hacer las videollamadas? ¿Es un celular comprado con dinero del Estado? ¿Es un celular que maneja Gendarmería? Porque aquí Gendarmería desmiente cualquier posibilidad de hacer un contacto como ese.
Gendarmería está a cargo de la seguridad de los reos, no de proporcionarles celulares para que se puedan comunicar. En el caso de acceder finalmente, bueno, hay que esperar ahora qué es lo que responde la Corte, porque este es un recurso que ha presentado Gendarmería en la Corte y es una pregunta interesante. En el caso, por ejemplo, que la Corte lo autorizara, ratificara y respaldara la decisión del juez Urrutia, ¿cómo se implementaría esto? Se ha implementado en otras oportunidades en reos de esta peligrosidad y en el módulo en particular en el que se encuentran. Bueno, vamos a escuchar además ahora qué es lo que ha dicho la ministra Gloria Anachevesic sobre toda esta discusión que se ha tomado la agenda. Eso tiene que ser analizado en la oportunidad respectiva, pero no es la Corte Suprema que debe emitir pronunciamiento al respecto, ¿ya? Sino que está todo en este momento alojado en la Corte de Apelación respectiva, quien es el superior jerárquico de los jueces de sus respectivas jurisdicciones. Eso se ha visto efectivamente en muchas oportunidades en el Pleno. Es un asunto que preocupa a la Corte Suprema, en cuanto que todos los jueces, las juezas de los diferentes tribunales del país tienen que tener la máxima tranquilidad para poder desempeñar sus funciones. Ya, mira, yo conozco a la ministra Gloria Anachevesic desde la época del MOPGATE, o sea, desde que era jueza del crimen. Y es evidente que ella, bueno, hace un gesto de querer hablar con la prensa, pero sin decir nada, y por lo tanto le tira la pelota a la Corte de Apelaciones de Santiago. Porque en cierta medida se plantea que no está en competencia de la Suprema. Claro. Esto lo ve la Corte de Apelaciones. Pero es un tema en la Suprema. Uno no puede, a pesar de que el ministro de Justicia diga que el tema no se tocó en la reunión con el presidente de la Corte Suprema, uno tiene el legítimo derecho de dudar. Permítame dudar, porque este es el tema del momento y el ministro de Justicia va a ir a la oficina y no lo va a conversar de esto. Si aquí los jueces también independientes, que ellos cuando analizan un caso lo hacen en imparcialidad, se supone que toman todos los elementos que están a la mano para poder ejercer su rol como corresponde, son seres humanos. Viven insertos en una sociedad y por lo tanto están en conocimiento de qué es lo que se está comunicando y qué es lo que se está hablando y qué es lo que está haciendo noticia en la opinión pública. Claro, probablemente, y este es el tema, entonces difícilmente en ese encuentro no se conversó. Claro, o de manera informal tal vez se pudo haber conversado este tema. Bueno, vamos a ver porque hay que esperar cuál es la resolución finalmente de este recurso, cuándo se pueda zanjar, si es que durante esta semana o no, para ver qué es lo que ocurre finalmente con estas videollamadas, si se van a poder realizar o no. Y si las explicaciones del juez valieron la pena o no, si le parecieron convincentes a la Corte de Apelaciones. Bien, 7:25. Vamos donde Edu, querido.